Mucha gente afirma que estamos en una burbuja de acciones, de inmuebles, de bonos y de criptomonedas. Pero ¿lo estamos realmente? Bueno, vamos a ver qué es exactamente una burbuja y para ello examinaremos algunas de las mayores y más destructivas burbujas de la historia. De eso trata el vídeo de hoy. No te lo puedes perder. Antes de continuar, os tenemos que avisar. Vamos a proporcionarte mucha información, pero en ningún caso debe interpretarse como consejo financiero o de inversión. Ten en cuenta que nuestro principal objetivo es la educación y no nos interesa en absoluto la especulación. Si esta es tu primera visita a nuestro canal, soy tu chica cripto y aquí por las criptomonedas sentimos una pasión incondicional. Contenido de calidad en este sitio encontrarás noticias, reseñas, movimientos del mercado y mucho más. Todo ello explicado de una forma entretenida que en absoluto te resultará aburrida. Si quieres ser parte de nuestra afición, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Ahora que ya hemos atado todos los cabos, veamos esas burbujas que convirtieron los dólares en centavos. La primera burbuja de activos de nuestra lista es la crisis de los tulipanes. La burbuja del mercado holandés de los bulbos de tulipán, también conocida como tulipomanía, es una de las burbujas más famosas de todos los tiempos. Tuvo lugar en Holanda entre principios y mediados del siglo XVII, cuando la especulación llevó el precio de los bulbos de tulipán a niveles nunca antes vistos. En el punto álgido del mercado, los bulbos más raros se llegaron a intercambiar hasta por 6 veces el valor del salario anual de una persona media. Una auténtica locura. Empecemos por el principio. Los tulipanes aparecieron por primera vez en Europa occidental en el siglo XVI, llegando a través de las exóticas rutas comerciales de las especias, lo que contribuyó a alimentar el sentimiento especulativo que los rodeaba. Y es que los tulipanes no se parecían a ningún tipo de flor que existiera en aquel momento en Europa. Por tanto, no es de extrañar que se convirtieran en un adorno de lujo destinado a los jardines de las clases acomodadas de la época. Según la Biblioteca de Economía y Libertad, en Europa occidental se consideraba incluso como, citamos, prueba de mal gusto en cualquier hombre de fortuna no poseer una colección de tulipanes. Fue entonces cuando los mercaderes holandeses de principios del siglo XVII trataron de emular a sus ricos vecinos europeos y empezaron a demandar tulipanes. Al principio eran un símbolo de estatus que compraban los individuos de la alta sociedad. La única razón es que eran un bien elitista. Al mismo tiempo, los tulipanes tenían fama de ser especialmente frágiles y requerían una gran cantidad de conocimientos de jardinería para conservarlos. Los holandeses aprendieron rápidamente que los tulipanes podían crecer a partir de semillas o de brotes que salían del bulbo madre. Una semilla tarda entre 7 y 12 años en florecer, pero un bulbo lo hace al año siguiente. Había un tipo especial de bulbos, conocidos como bulbos rotos, que mostraban un patrón multicolor en lugar de un patrón monocromático. Esta variación de color y patrones fue el catalizador que provocó la creciente demanda de tulipanes raros, que es lo que realmente provocó su elevado precio en el mercado. Como siempre, se trata de los bien conocidos principios económicos. Una baja oferta y una alta demanda conducen a precios elevados. ¿Acaso se podía esperar algo distinto? Ahora bien, sigue siendo complejo determinar los sobrevalorados que estaban estos tulipanes medidos en dólares actuales. Según los historiadores, un solo bulbo podía valer hasta 4 o incluso 5.500 florines, que eran las monedas de oro que se utilizaban en la época. De aquí se puede estimar que algunos de los mejores tulipanes tuvieron el asombroso precio de $750.000 al cambio actual. En general, la gran mayoría de ellos se compraron y vendieron entre 50 y 150.000 dólares. Aún así, una auténtica locura para una flor. En 1636, la demanda del comercio de tulipanes era tan grande que se establecieron mercados regulares para su venta en la bolsa de Ámsterdam, en Rotterdam, en Haarlem y también en otras ciudades.
Y fue entonces cuando los operadores profesionales, actuando como intermediarios en las transacciones, entraron en acción. Parecía que todo el mundo ganaba cantidades descomunales de dinero simplemente por poseer algunos de estos raros bulbos de tulipán. De hecho, también parecía que el precio solo podía subir y que la locura por los tulipanes también sería eterna. La gente incluso empezó a comprar tulipanes con apalancamiento, utilizando contratos de derivados para comprar más tulipanes de los que podían permitirse. Así pues, lo que esto demuestra es que el apalancamiento ha sido uno de los principales factores que han exacerbado estas burbujas a lo largo de la historia. Hablando de este tema, si quieres descubrir cómo un hombre fue capaz de perder 20.000 millones de dólares en 2 días gracias al apalancamiento, nuestro vídeo sobre Archegos te dejará helado. Dejaremos un enlace a él en la descripción. Bien, volvamos a los tulipanes. Tan rápido como empezó, la confianza en el mercado de los tulipanes se desvaneció. A finales de 1637, los precios empezaron a caer. Gran parte del descenso se debió a que los inversores habían comprado bulbos a crédito con la esperanza de devolver sus préstamos cuando vendieran las flores para así obtener un beneficio. Pero una vez que los precios empezaron a bajar, los titulares se vieron obligados a liquidar sus posiciones, es decir, a vender las flores a cualquier precio. Pero al hacerlo tenían pérdidas y llegaron a declararse en quiebra. En 1638, señoras y señores, la burbuja había estallado y los precios de los bulbos volvieron a sus valoraciones pre-burbuja. Y aunque esta burbuja de activos no fue un suceso completamente devastador para la economía holandesa, sí que minó a su sociedad. El suceso destruyó las relaciones entre las personas construidas sobre la base de la confianza y la voluntad del pago de las deudas. La segunda burbuja de activos en nuestra lista es la burbuja de los mares del sur. Fue una locura especulativa que arruinó a muchos inversores británicos en 1720. Esta burbuja se centró en las esperadas fortunas de la Compañía de los Mares del Sur, una empresa creada en 1711 para comerciar principalmente con esclavos con la América española. Se construyó sobre la hipótesis de que la Guerra de Sucesión Española, que entonces estaba llegando a su fin, terminaría con un tratado que permitiera abrir esas rutas comerciales a los británicos. Las acciones de la empresa, que ofrecían un tipo de interés garantizado del 6% anual, se vendieron bastante bien. Pero el tratado de paz en cuestión, conocido como el Tratado de Utrecht de 1713, en el que las potencias europeas acordaron la sucesión del Reino de España, resultó ser menos favorable de lo esperado. El tratado imponía un impuesto anual sobre los esclavos importados y permitía a la Compañía de los Mares del Sur enviar solo un barco al año para el comercio general. Es más, el primer viaje, en 1717, tuvo un éxito moderado. Sin embargo, cuando el rey Jorge I de Gran Bretaña se convirtió en gobernador de la compañía en 1718, la confianza de la empresa creció exponencialmente, que pronto estuvo pagando intereses de hasta el 100% anual. En 1720, la compañía realizó una propuesta para hacerse cargo de la deuda nacional, extremo que fue aprobado por el Parlamento y dio lugar a un enorme auge de sus acciones que pasaron de un precio de 128 libras en enero a más de 1.000 libras en agosto. En cualquier caso, en septiembre el mercado se hundió y en diciembre las acciones habían bajado a 124 libras, 10 veces menos, arrastrando con ellas a otras acciones. Muchos inversores se arruinaron y la Cámara de los Comunes ordenó una investigación que demostró que al menos 3 ministros habían aceptado sobornos y especulado a lo grande. Además, muchos de los directores de la compañía cayeron en desgracia. La burbuja de los mares del sur se considera comúnmente como una de las mayores burbujas de activos que han afectado a los mercados financieros británicos. No obstante, la siguiente burbuja fue mucho más problemática. La burbuja de activos japoneses fue una burbuja económica en Japón entre 1986 y 1991, en la que los precios de los bienes inmuebles y del mercado de valores crecieron más allá de lo razonable.
La burbuja se caracterizó por un rápido crecimiento de los precios de los activos y un recalentamiento de la actividad económica, así como por un suministro incontrolado de dinero y una expansión del crédito. Más concretamente, el exceso de confianza y la especulación con respecto a los precios de los activos y del mercado bursátil estaban estrechamente relacionados con la excesiva relajación de la política monetaria que se estaba llevando a cabo en aquel momento. ¿Te suena de algo? Mediante la creación de políticas económicas que impulsaron la comercialización de activos, facilitaron el acceso al crédito y fomentaron la especulación, el gobierno japonés inició, prolongó y exacerbó la burbuja de los precios de los activos en Japón. Ahora bien, existen diferentes opiniones con respecto a la burbuja de activos japonesa y a lo que realmente la causó. Al principio, los analistas consideraron que el rápido aumento de los precios de los activos en Japón se debió en gran medida a la demora de su Banco Central a la hora de tomar decisiones para resolver el problema. De hecho, a finales de agosto de 1987, el Banco de Japón señaló la posibilidad de endurecer la política monetaria. En cualquier caso, decidió retrasar la decisión en vista de la incertidumbre económica relacionada con el fatídico lunes negro de 1987 en los Estados Unidos. En cambio, investigaciones posteriores sostienen que la reticencia del Banco de Japón a endurecer la política monetaria se produjo en realidad a pesar de que la economía entró en expansión durante el segundo semestre de 1987. Esto se debe a que la economía japonesa acababa de recuperarse de la recesión endaka, que en japonés se traduciría como recesión causada por un yen caro, que tuvo lugar entre 1985 y 1986. La recesión endaka estuvo relacionada con el acuerdo del Hotel Plaza de Nueva York en septiembre de 1985, un acuerdo conjunto firmado entre Francia, Alemania Occidental, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos para depreciar estratégicamente el valor del dólar frente al franco, el marco, la libra y sí, lo has adivinado, el yen. En cualquier caso, a pesar de que existen diferentes opiniones sobre las principales causas de la burbuja, nos gustaría hablar sobre las estratosféricas valoraciones que vieron en Japón. El Instituto Inmobiliario de Japón llegó a la conclusión de que Tokio, Yokohama, Nagoya, Kioto, Osaka y Kobe fueron las principales ciudades afectadas por la burbuja de precios. Estas 6 grandes ciudades experimentaron una inflación de los precios de los activos muy superior a la de cualquier otro terreno urbano del país. De hecho, en 1991, los precios del suelo comercial subieron un 303% en comparación con 1985, mientras que los precios del suelo residencial y del suelo industrial subieron un 180% y un 162% respectivamente en comparación con 1985. En el conjunto de todo el país, las estadísticas mostraron que los precios del suelo comercial, residencial e industrial subieron un 81%, 51% y 52% respectivamente. En solo 6 años, estas cifras son brutales. A principios de la década de 1980, Tokio era un importante centro comercial debido a la gran concentración de empresas. Como era de esperar, la demanda de espacio para oficinas se disparó a medida que más actividades económicas inundaban los distritos comerciales de Tokio, lo que hizo que la demanda superara a la oferta. Así pues, en 1985, los inmuebles de los distritos de Tokio no podían satisfacer la demanda del mercado. Como resultado, los precios del suelo en los distritos comerciales de Tokio aumentaron bruscamente en un año. El precio medio de un metro cuadrado de terreno en los distritos comerciales de Tokio, por ejemplo, en 1984, era de unos 1.3 millones de yenes, unos $5.600 de la época. En solo un año, este valor aumentó a casi $8.000 y los terrenos de las zonas más elitistas de Tokio se dispararon hasta la friolera de $218.000 por metro cuadrado. Hacia 1990 y 1991, la mayoría de los terrenos urbanos ya habían alcanzado su máximo y entonces la burbuja estalló en 1992. Y desde entonces la economía de Japón no ha levantado cabeza. La siguiente burbuja quizás os resulte más familiar,
la infame burbuja.com. Esta burbuja consistió en un rápido aumento de las valoraciones de las acciones tecnológicas de los Estados Unidos, alimentado por las inversiones en empresas basadas en Internet durante el mercado alcista de finales de los 90. El valor de las acciones tecnológicas creció exponencialmente durante este periodo y el índice Nasdaq, dominado por estas empresas, pasó de menos de 1.000 puntos a más de 5.000 puntos entre los años 1995 y 2000. Técnicamente, la burbuja de Internet surgió de una combinación de inversiones especulativas basadas en modas, en la abundancia de financiación de capital riesgo para las startups y todo ello destinado a empresas que no obtenían beneficios. Durante la década de los 90, los inversores se abalanzaron sobre las empresas emergentes de Internet con la esperanza de que en un futuro podrían vender y obtener un jugoso beneficio. De hecho, muchos inversores de capital riesgo dejaron de ser cautelosos porque temían perder el tren de la nueva economía de Internet. Los mercados de capitales y las instituciones financieras hicieron llover dinero sobre el sector. Las startups se lanzaron a una carrera frenética para crecer lo antes posible. Se gastaron fortunas en marketing para establecer marcas que les permitieran competir y superar a la competencia. Se dice que algunas startups llegaron a gastar hasta el 90% de su presupuesto en marketing y publicidad. Piénsalo, una auténtica locura. En este punto es necesario un poco de contexto y antecedentes. La década de los 90 suele considerarse un periodo de rápido avance tecnológico en muchos sectores, pero fue la llegada de Internet la que provocó la mayor expansión del crecimiento del capital y del FOMO de la inversión del capital riesgo. Mientras que las empresas bien establecidas de alta tecnología como Intel, Cisco y Oracle impulsaban el crecimiento orgánico y sostenido de la industria tecnológica, fueron en realidad las nuevas empresas tecnológicas, las .com, las que alimentaron el mercado alcista a partir de 1995. Y la burbuja que se formó poco después devoró a los inversores inexpertos, al exceso de confianza del mercado, al hype y a la extrema especulación. Los inversores de capital riesgo estaban ansiosos por encontrar la siguiente gran inversión, asignando capital a cualquier empresa con un .com tras su nombre. Parecía que todo el mundo se había contagiado de la fiebre especulativa. Los principios del análisis fundamental se ignoraron por completo. Pero lo sorprendente de toda esta burbuja es que estas empresas tecnológicas aún no habían producido fuentes de ingreso y beneficios sólidos y en algunos casos ni siquiera ofrecían un producto acabado. Estas empresas salían a bolsa y las valoraciones de sus acciones se multiplicaban por 3 o 4 en un día, lo que provocó una locura especulativa para aquellos inversores que buscaban dinero rápido y fácil. Como resultado, el índice Nasdaq alcanzó un máximo el 10 de marzo del año 2000 en 5.048 puntos. Había casi duplicado su valor en un año. La manía de las .com fue tan intensa que incluso las principales empresas de alta tecnología como Dell y Cisco colocaron enormes órdenes de venta de sus acciones cuando el mercado alcanzó el máximo, lo que provocó el pánico de los inversores. Y así, a medida que el capital de inversión empezó a agotarse, también lo hizo la savia que había dado vida a las empresas .com. Estas empresas, que habían alcanzado capitalizaciones de mercado de cientos de millones de dólares sin ni siquiera un prototipo que mostrar, perdieron todo su valor en apenas unos meses. Y a finales de 2001, cuando la gran mayoría de las empresas .com cerraron, los billones de dólares que se habían invertido en la burbuja se evaporaron para siempre. La siguiente y última burbuja en nuestra lista es la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos. Aunque tuvo su origen en los Estados Unidos, sus efectos se sintieron en todo el planeta y se debió a las hipotecas de alto riesgo, las famosas hipotecas subprime en inglés. Algunos analistas creen que el estallido de la burbuja previa de las .com hizo que los inversores de los Estados Unidos saltaran al sector inmobiliario debido a la creencia de que era puerto seguro. Pero como vamos a ver, esto no siempre es así. La semilla de esta burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos se plantó durante los años de tipos de interés bajos y normativas de préstamo laxas de mediados de la década de 2000. Como siempre, todo empezó con buenas intenciones,
Toda familia podía y debía ser propietaria de su vivienda. Ante el estallido de la burbuja de las .com, una serie de escándalos de contabilidad empresarial y el atentado del 11S, la Reserva Federal bajó el tipo de interés de los fondos federales del 6.5% en mayo del 2000 al 1% en junio del 2003. El objetivo era impulsar la economía poniendo el dinero a disposición de las empresas y los consumidores a un tipo de interés bajísimo. El resultado fue una espiral ascendente de los precios de las viviendas porque por primera vez uno podía endeudarse para comprar una casa a muy bajo costo. Incluso las personas de alto riesgo financiero, es decir, aquellas con un mal historial crediticio, pudieron hacer realidad su sueño de comprar una casa. A continuación, los bancos minoristas que habían concedido estos préstamos se los vendieron a los grandes bancos de Wall Street. Lo hicieron en forma de paquetes, en productos como las obligaciones de deuda colateralizada o CDOs, en lo que se decía que eran instrumentos financieros de bajo riesgo. Es decir, si un CDO está compuesto por miles de hipotecas independientes, ¿pueden quebrar todas esas hipotecas a la vez? En poco tiempo surgió un gran mercado secundario para originar y distribuir estos préstamos empaquetados de alto riesgo. No pretendemos profundizar en el funcionamiento técnico de la subprime o los CDOs. No obstante, si estás interesado, te recomendamos la película La Gran Apuesta. Se trata de una combinación perfecta entre educación y entretenimiento sobre cómo se desarrolló y explotó esta burbuja. Es una gran película. Dado los bajos tipos de interés, creció el apetito por el riesgo entre los grandes bancos. Esto se debe a que la SEC relajó los requisitos de capital neto en octubre de 2004 para Goldman Sachs, Merrill Lynch, el infame Lehman Brothers, Bear Stearns y Morgan Stanley. La relajación de los requisitos de capital acabó liberando a los grandes bancos para apalancar sus inversiones iniciales hasta 30 o incluso 40 veces. Esto es, por cada dólar neto que tenían en su poder, invertían 30 o 40 dólares. Pero finalmente, los tipos de interés empezaron a subir y la compra de vivienda llegó a saturarse. La Reserva Federal empezó a subir los tipos en junio de 2004 y 2 años después había alcanzado el 5.25%, donde se mantuvieron hasta agosto de 2007. Las hipotecas a tipos variables subían. Esto provocó una verdadera angustia en las personas endeudadas y los precios de las viviendas bajaban. Las casas valían menos de lo que habían pagado inicialmente por ellas. En el caso de que aún no fueran propietarios de la vivienda y siguieran pagando el crédito, si decidían vender la casa, entonces lo obtenido por la venta era menor que la deuda con el banco. Las personas endeudadas en situación de mayor riesgo se vieron atrapadas en hipotecas que no podían pagar. Así pues, en agosto de 2007 se hizo evidente que los mercados financieros no podían resolver la crisis de las hipotecas subprime y que los problemas estaban repercutiendo mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos. El mercado interbancario, que mantenía el dinero en movimiento en todo el mundo, se congeló por completo, en gran parte debido al miedo a lo desconocido. Y en octubre de 2007, el banco suizo UBS se convirtió en el primer gran banco en anunciar una pérdida de 3.400 millones de dólares por inversiones relacionadas con la subprime. En el verano de 2008, la sangría se extendió por todo el sector financiero y la caída de Lehman Brothers, por aquel entonces un respetable banco de Wall Street, supuso la mayor quiebra de la historia de los Estados Unidos. Para muchos, esto se convirtió en un símbolo de la devastación causada por la crisis financiera mundial. Ese mismo mes, los mercados cayeron con fuerza y los principales índices estadounidenses sufrieron algunas de sus peores pérdidas registradas en su historia. Dejando a un lado los grandes bancos, que por cierto fueron los principales responsables de toda la burbuja, el daño económico y el sufrimiento humano fueron inmensos. El desempleo en los Estados Unidos alcanzó la friolera del 10% y unos 3.8 millones de personas perdieron sus casas por ejecuciones hipotecarias. Esto realmente cambió la historia bancaria y financiera para siempre. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre las 5 principales burbujas de activos de la historia. Esperamos que te haya parecido interesante y que hayas aprendido algo nuevo. Como es habitual, nos gustaría añadir algunas reflexiones finales.
Aunque todas las burbujas que se han producido en la historia han tenido sus diferencias, un elemento común en la mayoría de ellas es la disposición de los participantes a suspender su escepticismo e ignorar el creciente número de señales de precaución. Otro punto que hay que mencionar es que cuanto más se dejen de lado las precauciones y por tanto más crece la burbuja, mayor es el daño que inflige cuando estalla. Y siempre acaba por estallar. Ya sea la tulipomanía holandesa, la Compañía de los Mares del Sur, el sector inmobiliario de Japón, las .com, la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos o cualquiera que sea la burbuja, todos estos casos de sobrevaloración representan ejemplos a recordar y tratar de evitar. Así pues, es importante interiorizar que las 5 mayores burbujas de activos, junto con otras que se han producido a lo largo de la historia, encierran un conjunto de valiosas lecciones que deberían ser tenidas en cuenta por todos los inversores. ¿Entendido? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos encantaría recibir tus comentarios. ¿Qué opinas de estas burbujas? ¿Se está gestando una de ellas en el mercado ahora mismo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tenemos mucha curiosidad por saberlo. Recuerda suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación si quieres seguir recibiendo este contenido de calidad sobre criptomonedas. Asegúrate de consultar también el canal CoinBureau Clips para obtener toda la información que necesitas sobre los últimos movimientos del mercado. Nos vemos muy pronto, pero hasta entonces aquí es donde nos puedes encontrar: TikTok, Telegram, Instagram y Twitter. Si te suscribes a nuestra newsletter semanal, conocerás todas las novedades sobre criptomonedas según se produzcan. Está repleta de consejos y trucos. También puedes consultar nuestra página de ofertas. Tiene algunas de las mejores ofertas y promociones del mercado. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en un par de rotaciones de la Tierra. Chao, chao.